¿Qué necesita el peticionario para calificar? ¿Y qué hacer si no califica? Mi nombre es Will Rodríguez, para quien no me conocen, experto en inmigración consular de Estados Unidos, y mi único objetivo es hacer realidad los tuyos. Que puedas viajar y conocer Estados Unidos. Para los que no saben, una petición familiar es el proceso donde tú llevas a tu familia a inmigrar a Estados Unidos. Pero la mayoría que son ciudadanos estadounidenses creen que es suficiente nada más haber nacido o ser ciudadano estadounidense. Y realmente hay una serie de requisitos que pueden ser muy simples, pero necesarios. Número 1, debes vivir en Estados Unidos. Si tú eres peticionario, es importante que entiendas que para hacer la petición debes vivir en Estados Unidos. Entre eso está la declaración de impuestos y otros detalles que van a incluir que tu interés es vivir allá y llevar a tu familia a que viva allá. 2. Debe ser familiar inmediato o de preferencia. Familiar inmediato quiere decir las categorías CR1, IR1 y IR5. Y preferencial hablamos de categorías F1, F2A, F2B, F3 y F4. Si tú estás dentro de estas categorías, que lo hemos hablado en el boletín de visas y en otros videos, te pueden pedir para que emigres a Estados Unidos. 3. Es importante no tener antecedentes. Los antecedentes son ciertas condiciones que complican en muchos casos. Yo tuve un caso en una oportunidad de un señor que él había obtenido la ciudadanía, sin embargo, tenía una condición de fraude. Él se había casado teniendo un matrimonio anterior, es decir, practicó bigamia. Esto es un delito grave. Sin embargo, el Departamento de Inmigración no se dio cuenta y en Estados Unidos logró obtener el matrimonio y obtener la green card. Luego de eso se hizo ciudadano y él llega a mi oficina. Yo le pregunto respecto a cuánto ganaba, si vivía en Estados Unidos, si tenía antecedentes. Me dijo que no, si tenía alguna condición o enfermedad o su peticionario alguna enfermedad grave o si no había los ingresos necesarios, y todo era perfecto, ¿no? Hasta que yo le hice la pregunta respecto a que se había cometido fraude alguna vez, y desde su mente llegó una inquietud y él me dice: Will, en una oportunidad, cuando yo me estaba convirtiendo en residente, yo no dije la verdad de que estaba casado y me volví a casar. Pero el Departamento de Inmigración no se dio cuenta y me dieron la residencia. Señores, esto es un delito grave. Él no puede hacer petición. Podría ser detenido, podría tener multa, podría ir preso. Así que parte de los detalles importantes que entendamos qué necesita el peticionario, cuándo es elegible y cuándo no. Número 4. Condiciones de inadmisibilidad. Hay ciertas condiciones y las más comunes son las que te mencionaré. Inadmisibilidad por actividad delincuencial, que prácticamente está vinculada a los antecedentes, y hay muchos tipos de actividades. Si tú tienes inquietudes, déjame en los comentarios tu inquietud y te explico qué actividades son consideradas delincuencial y cuándo te pueden hacer inadmisible. 2. Que seas carga pública, es decir, que no tengas los ingresos necesarios. Eso podría hacerte inelegible, que no haya patrocinio económico. 3. Fraude o declaraciones falsas. Aunque no lo creas, el fraude o las mentiritas blancas son graves, y en las declaraciones juradas, formulario de S-160 o alguna aplicación te podrían hacer inadmisible. Y 4, también de las más comunes, es las enfermedades. Enfermedades contagiosas, por lo menos tener una tuberculosis activa, podrían hacerte inelegible. Para más dudas e información de enfermedades que te harían inelegible, déjame tu comentario y te explico al respecto, detalle a detalle, qué enfermedades son las que se requieren en los exámenes médicos. 5. Tener estabilidad financiera. Cuando me refiero a estabilidad financiera es que vivas físicamente en Estados Unidos. 6. Los planes claros hacia los Estados Unidos, es decir, no simplemente hago una petición por hacerlo, ¿no? Yo tengo en objetivo vivir en ese país, o quiero adquirir una propiedad, mi pareja quiere estudiar o mi familiar quiere estudiar. O sea, objetivos. Si tú no tienes estos 6 puntos fundamentados, de todas maneras, también te voy a decir qué hacer, cómo solucionarlo. Ahora, ¿qué hacer si en caso no soy elegible? Antes de decirte las soluciones, es importante que sepas que si tú tienes condiciones de fraude o antecedentes graves, va a ser muy difícil, como el caso que te mencioné, que seas elegible. Entonces hay condiciones que van a tener inadmisibilidad, inclusive hasta permanente. Sin embargo, una de las cosas que yo siempre sugiero, si usted va a hacer su petición familiar, el proceso de petición no es inmediato. El proceso de petición va a demorarle entre 18 meses hasta 2 años o inclusive en algunos casos hasta 10 años. Entonces, lo primero que tiene que hacer usted es hacer el proceso.
Y lo segundo es irse a vivir a Estados Unidos. Entonces, si usted se quiere retener porque no vive en Estados Unidos físicamente, no se retenga. Haga la petición y váyase a vivir a Estados Unidos. Porque cuando la petición esté avanzada, van a dar en cuenta que usted tiene presencia en Estados Unidos y que ya tiene su declaración de impuestos, que está trabajando. Y eso es lo que quiere el Departamento de Estado. 2, en caso de no tener garantía económica o patrocinio propio, según lo que indica la tasa de pobreza, buscar un copatrocinador. Ese copatrocinador puede ser un familiar inmediato o puede ser un amigo. La responsabilidad, 10 años laborables o hasta que sea ciudadano estadounidense al cual están patrocinando. Algunos cobran, otros ayudan, pero de todas maneras no te puedes retener si no hay liquidez económica. Otra persona puede hacerlo. Y en la mayoría de casos siempre hay solución para este problema. Esos son los detalles más graves. Del resto, el hecho que te mencioné, que cuando es fraude o antecedentes, la verdad es bien difícil. Déjame en los comentarios qué te gustó de este video, qué más te gustaría aprender de inmigración y te enseño. Nos vemos en un próximo video. ¡Bendiciones!